Queridos hermanos, de veras, como nuestro Dios, por medio de su palabra, siempre, de veras cuánto nos ama, de veras cuánto nos ama nuestro Padre Dios. Esto lo digo por el modo de enseñarnos, por el modo de educarnos, por el modo de corregirnos, por el modo de ubicarnos, en el modo en cómo debemos de llevar nuestra vida, entender la vida. Porque de repente nos puede pasar lo que les pasó a estos dos apóstoles, a Santiago y Juan, del grupo de los 12, que de repente le dicen a nuestro Señor: oye, concédenos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda allá en tu gloria. Y el mismo Cristo, pues, por eso digo que de repente a lo mejor a nosotros nos puede pasar como a ellos, andamos pidiendo o andamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Y esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo hoy en su Evangelio, desde estas actitudes o desde estas preguntas o desde este comportamiento de estos dos apóstoles, fíjense, cómo nuestro Señor Jesucristo, después de platicar con ellos, de dialogar con estos dos, los reúne a todos, a los 12, y les dice: el que quiera ser importante, el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Es que, queridos hermanos, esta virtud del servicio, de servir a nuestros semejantes, debemos de hacerla parte esencial de nuestra vida. Digo que la debemos de hacer parte esencial de nuestra vida porque es el mismo Cristo el que nos enseña. Por eso él mismo dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. A servir. Y a través de esta virtud, o por medio de esta virtud del servicio, en primer lugar a Dios, porque con nuestra vida debemos de servir a Dios. Si ustedes recuerdan, hace 8 días cuando aquel hombre le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, le pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le contesta: cumple los mandamientos. Y el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Entonces, ¿a quién debo de servir con mi vida? A Dios. Y desde Dios, para ser grande ante Dios, para ser merecedor de la vida eterna. Porque estos apóstoles les dicen que quieren estar en la gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda, es decir, en la vida eterna. Para alcanzar la gloria necesito tener muy presente el mandamiento de amar a Dios y de amar a mi prójimo. Pero ese amor debe de manifestarse o debe de vivirse ese amor a través del servicio. De hecho, en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ahí dice o nos define parte de lo que es el amor o cómo se debe de vivir el amor. Dice ahí en esta carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice: el amor es servicial. El amor es servicial. El amor a Dios y el amor a mi prójimo debe de llevarme a servirlo a Dios y a servir a mi semejante. Porque también nuestro Señor Jesucristo dice en otros pasajes, en otros momentos de su Evangelio, nos dice: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si yo quiero que el otro, mi prójimo, mi semejante, me sirva, sea servicial conmigo, entonces yo debo de ser el primero en servirle a él. Porque no puedo exigir algo que yo no hago. ¿Cómo pido que sean serviciales conmigo si yo soy el primero que nada tengo de eso? Primero debo de ser servicial. Porque como dice aquí nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, esto nos va a hacer grandes, esto nos va a hacer importantes, merecedores de alcanzar la gloria eterna, merecedores de alcanzar la vida eterna. Porque hasta el mismo Cristo también por ahí dice en su Evangelio
que aquello que hagamos con el más insignificante de sus hijos, aunque demos, aunque sea un vaso de agua, dice, eso no se quedará sin recompensa. Gestos, actitudes o modos de ser serviciales. Vamos, por ejemplo, en la familia. Bueno, esto tenemos que entenderlo y tenemos que reflexionarlo en todo lo que es nuestra vida, ¿verdad? En nuestra oficina, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro taller, en nuestra fábrica, donde nosotros nos realizamos como mujeres y hombres trabajadores y trabajadoras. Allí debemos de ser mujeres y hombres muy serviciales, para ser grandes, para ser importantes. Y esto, creo yo, sobre todo, debemos de entenderlo y practicarlo en nuestra familia. Porque si ponemos en práctica esta virtud de ser mujeres y hombres serviciales, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, creo que entonces no nos costará trabajo ser serviciales con otras personas, porque esta virtud la aprendimos en nuestra familia, la vivimos, la ponemos en práctica. Por eso, queridos hermanos, los integrantes o los miembros de una familia, se supone que somos mujeres y hombres que formamos una familia que nos amamos. Nuestro papá y nuestra mamá unieron sus vidas porque se aman. Y los hijos somos fruto de su amor, porque Dios los ama. Y se casaron por amor. Ahora, entonces, si dice la Sagrada Escritura que el amor es servicial, ¿por qué no somos serviciales en nuestra familia? ¿Por qué no ponemos en práctica esta virtud? No. Hay que meditar esto que nos dice nuestro Dios. Esta virtud debe ser parte de nuestra vida. Servir al otro para que el otro me sirva. Dar al otro para que el otro me dé. Tratar al otro como quiero que él me trate a mí. Así como nos enseña la Sagrada Escritura. Esposos, esfuércense por ser serviciales. No que te sirvan, sino primero sirve a tu esposa, sirve a tu esposo, sirve a tus hijos, sirve a tus padres, sirve a tus hermanos. Esta virtud, creo yo, que debemos de vivirla, que debemos de ponerla en práctica o que debemos de tenerla muy presente en nuestra familia. Porque cuando nos encontramos con una persona muy servicial, por ejemplo, cuando vamos a pedir alguna dependencia o un favor incluso a una familia, ¿no? Oigan, ¿podrían ayudarnos esto? ¿Podríamos esto? ¿O podría atenderme en esto? Cuando terminan de darnos el servicio, hasta decimos, qué personas tan atentas, qué personas tan serviciales, qué personas tan amables, qué personas tan educadas en el modo de prestar su servicio, en el modo de dar su servicio. Excelentes personas. Vean cómo es importante entonces esta virtud de ser mujeres y hombres serviciales. Eso nos hace grandes, eso nos hace importantes. Por eso el mismo Cristo les dice, a ver, no se me confundan, a los 12 apóstoles, ¿verdad? A ver, aquí el que quiera ser grande necesita servir. Aquí el que quiera ser grande debe de ser grande por esa actitud de servicio, por esa virtud servicial que debe nacer de su corazón. Bueno, queridos hermanos, ¿cómo lograr esto? Mujeres y hombres serviciales. Bueno, pues el mismo Cristo nos lo enseña, viviendo y cumpliendo los mandamientos. Por eso creo yo que debemos de tener también muy presente lo que nos enseña la Sagrada Escritura en la segunda lectura. Ya prácticamente al final de este pasaje sagrado que se ha proclamado, dice la Sagrada Escritura, acerquémonos por lo tanto
con plena confianza al trono de la gracia. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza, con total fe, al trono de la gracia. El reunirnos, el congregarnos para celebrar nuestra fe es acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a Dios para que nos llene de su gracia. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura, para recibir misericordia. Por eso al inicio también le pedíamos que nos perdonara nuestros pecados, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Llenarnos de la gracia de Dios y obtener la ayuda en el momento oportuno. En ese momento que me piden un servicio. Oye, se me olvidaron los jitomates antier que fui al mercado y hoy quiero hacerles una ensaladita, ya tengo todo, lo único que me faltan son los jitomates. Ahora que vengas del trabajo, pasas por favor y te traes los jitomates. ¿Pasar por los jitomates? ¿Qué no tienes tu tiempo para ir por ellos? Para eso yo estoy trabajando y tú te quedas en la casa. Si también ella está trabajando, pero te está pidiendo que le traigas los jitomates, que des ese servicio de traer los jitomates. A veces con esas actitudes, aunque parecen insignificantes, ahí es donde debe de nacer, o ahí es donde debe de crecer, porque ya somos, no por nosotros, sino por el mismo Cristo que nos enseña, somos mujeres y hombres serviciales, pero ese servicio debe de crecer, o debemos de hacerlo crecer para ser grandes, pero aún en esos detalles tan pequeños o tan insignificantes. Ahí es donde nosotros crecemos como mujeres y hombres serviciales, para recibir ayuda en el momento oportuno. En el momento oportuno, porque ¿cuándo me van a pedir o cuándo me van a solicitar que sea servicial? En cualquier momento, en cualquier momento. Y mi vida y mi espíritu debe de estar preparado, o debo de estar preparado, porque si rechazo ese momento o si no me dispongo para ser servicial, estoy perdiendo la oportunidad que se me ofrece o que se me da para ser grande, para ser grande. Por eso, para ser una persona servicial, necesito estar lleno de la gracia de Dios. ¿Y por qué necesito estar lleno de la gracia de Dios? Porque es Cristo el que me enseña a ser servicial. Por eso Él dice, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y para yo servir como cristiano, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, necesito estar lleno de su gracia para ser mujer y hombre servicial. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor San José, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que rueguen por nosotros, que intercedan por todos nosotros, para que lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su Evangelio, lo hagamos vida en nuestra vida, en esta vida, porque después de esta vida queremos alcanzar la vida eterna, pero para hacernos merecedores de la vida eterna necesitamos poner en práctica la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, como esta virtud que debemos de tener muy presente en nuestra vida, de ser mujeres y hombres serviciales. ¿Por qué? Porque ese es el modo de amar a nuestro prójimo, porque el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Y dice la Sagrada Escritura que el amor es servicial. Entonces debo de servir. No debo de servirme de los demás, sino servir a los demás para que también los demás tengan esa virtud de servirme en lo que yo pueda necesitar de ellos. Bueno, Señor San José y nuestra Madre Santísima, rueguen por nosotros, intercedan por nosotros. Digamos todos, así sea. Inmaculada y bendita entre todas